Bueno, nos volvemos a un vídeo largo porque vamos a hablar, como podéis ver, de la historia de Roma. ¿Qué vamos a decir? Pues imaginaros, son más de 1000 años de historia, así es que tiene mucha chicha. Me gustaría hacer vídeos rollo esto, ¡brutal! ¡Os va a explotar la cabeza! Yo no soy así. Entonces vamos con la intro y vamos con la historia. Bueno, para empezar con Roma hay que ver un poco sus dos posibles orígenes. Uno sería el mítico y otro sería el arqueológico o el que está constatado. Míticamente, pues hay un príncipe troyano, Eneas, que mientras Troya se está quemando, pues consigue huir con su padre cargado a la chepa, con los niños, la abuela, el perrito y el periquito. Huye de Troya, consigue llegar en barco hasta la península italiana y allí pues más o menos pues tendrá éxito y dará lugar no sé cuántas generaciones después a lo que sería Roma, ¿vale? Y además una descendiente de esta Eneas sería ordenada sacerdotisa, estaría digamos toda su vida dedicada al rezo y por lo tanto nada de procrear, pero resulta que se le aparece el dios de la guerra Marte y se queda embarazada. Entonces el padre de esta criatura lo que hace es hacer que cuando dé a luz abandona a los niños por ahí en el monte a ver si se mueren, pero los niños son recogidos por una loba, bla, 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 ¿de acuerdo? Serían Rómulo, Remo, ese es el origen mítico de la ciudad. La realidad, lo que nos dice la arqueología, pues que hay una serie de poblaciones en 7 colinas, recordar que Roma es la ciudad de las 7 colinas, que no hay plano prácticamente nada, que estás todo el rato subiendo y bajando colinas en Roma, bueno, pues esa sería la arqueología, que en torno al 2000 antes de Cristo ya hay poblaciones en esas colinas y que luego poco a poco, pues por ir creciendo, decidirán unir sus fuerzas para tener mejor comercio, para tener mejor defensa, bla, 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 bla. Bueno, teóricamente en el año 753 Rómulo funda Roma, ¿vale? Hay dos hermanos, Rómulo Remo. Rómulo es el que se pone a hacer con un arado una especie de cerca, marcando una limitación de está en mi tierra, ¿cómo te pases de la linde? Pum. Y Remo, que lo que hace, pues lo que hacen todos los hermanos, que es tocar las narices, ¿no? ¿A qué te lo piso? ¿A qué te meto? ¿A qué te lo piso? ¿A qué te meto? ¿A qué te lo piso? No tienes, ¿cómo que no? Pues nada, Remo pone el pie al otro lado de la cerca y ¿qué es lo que hace Rómulo? Pues matar al hermano imbécil, plasta, pesado, que a pesar de estar advertido, pues había empeñado en tocar las narices. Aviso para los hermanos plastas, ¿vale? Bueno, pues el caso es que Rómulo mata al plasta de su hermano Remo, que era un, pues eso, un bocas, y se acaba un bocas en el mundo. Hay muchos más, no os preocupéis. Va a durar reinando hasta el 717, ¿vale? Los reyes romanos, pues básicamente eran, digamos, el primer general, el primer sacerdote, además se supone que podían adivinar un poco el pronóstico de los dioses, viendo el vuelo de las aves o abriendo un pobre bicho y mirándole las vísceras, cosas por el estilo, ¿vale? Si queréis luego vídeos en concretos de fases de Roma, los hacemos, porque es que si no me voy a ir a 3 horas de vídeo que yo ya me conozco. Bueno, va a haber 7 reyes, solo 7 reyes en la parte de la monarquía, solo 7 reyes, empezando con Rómulo y el último será Tarquinio el Soberbio, que ya era etrusco del norte de Italia, ¿vale? Se llama Tarquinio el Soberbio, que ya con el apodo que le han puesto, pues bueno, no era. ¿Qué es lo que hace? Pues le tienen que echar, le echan por patas en el año 509. Es decir, no le matan, no se automuere, sino que le echan por patas, se exilia, ¿vale? Y con eso diríamos que termina la monarquía, esos 200, casi 245 años más o menos de monarquía. Y saltamos a la siguiente fase que va a ser la república. Bueno, llegamos al segundo periodo, quizás fue brutal, es que os va a explotar la cabeza. Pues ya está, ya me queda a gusto. Vale, que es de la República, que como podéis ver va del 509 al 27, casi 500 años de periodo histórico. Bueno, tenemos las guerras, primero sociales, entre los plebeyos y los patricios, que parece que esto lo ha escrito el señor Peñafiel,
acuerdo que había muchos plebeyos. ¿Por qué es lo que son los plebeyos? Bueno, los patricios son los patres, o los descendientes de los patres, o los descendientes de los fundadores de Roma. Que como son los descendientes de los fundadores de Roma, son los que tienen las mejores tierras y todos los privilegios. Y los plebeyos son los pringaos, los que han ido cayendo en poder de Roma según Roma se ha ido comiendo la península italiana, porque en todo este periodo, hasta los años 240 y pico, Roma es Roma y poquito más, ¿vale? Entonces, se ha ido expandiendo Roma hacia el sur y hacia el norte, hacia Nápoles y hacia la zona de lo que eran los etruscos, y cada vez va conquistando más terrenos y tiene cada vez más plebeyos, más plebeyos, que no tienen casi negocio, no tienen nada, porque son plebeyos. Bueno, pues esos plebeyos, cuando vienen mal dadas y hay que luchar contra los celtas que vienen desde el norte o contra los galos o lo que sea, ahí sí que quiero que luchen por Roma. Y entonces los plebeyos, pues claro, lógicamente se molestan mucho, se les caen mucho las gafas y entonces tienen que sujetarse las gafas. Y entonces los plebeyos dicen, oye, yo quiero que me des algo a cambio. ¿Qué le van a dar a cambio? Pues primero, en el 471 a.C., lo que hacen es darle el tribuno de la plebe, que es una especie de representante que protege a los plebeyos, ¿de acuerdo? Son primero dos magistrados, al final llegarán a ser prácticamente 10 magistrados que defienden los derechos de los plebeyos, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, y en el 450 lo que hacer es poner por escrito las leyes, que será la ley de las 12 tablas, porque es que hasta ese momento, si el que escribe las leyes, el que escribe las normas del juego, les escribe a lápiz y papel y en un papel que no te enseño nunca, pues te puedo poner lo que me dé la gana y siempre vas a ser culpable y traidor de todo, ¿vale? ¿Qué es lo que significan las 12 tablas? Es poner en unas planchas de bronce las normas del juego, las leyes y expuestas públicamente en el foro de Roma, ¿vale? Entonces, entre el 471 y el 450, los patricios se bajan un poquito de su pedestal y admiten que si quieren que los plebeyos luchen por la unidad de Roma y por la grandeza de Roma, pues tendrán que darles algo y dejar de pisarles el cuello, ¿vale? Esas son las guerras civiles entre patricios y plebeyos que van a seguir ahí siglos y siglos, pero bueno, por lo menos les van callando la boca con esto, ¿vale? Más cosas. Las guerras púnicas, a todo esto, antes de que se me olvide, siguen entrando gente desde el norte de Italia, ¿vale? Es decir, en el año 300 y pico, los galos casi se quedan con Roma, y lo que pasa que en el momento que iban a saltar el templo de Júpiter o no sé qué historias, se ponen unos gansos a cantar por allí y entonces les descubren y detienen el asalto. Pero bueno, aparte de eso, nos centramos en las guerras púnicas, que son tres, como podéis ver, y son siempre con Cartago, ¿vale? En el 246 echan a los cartagineses de Sicilia, primera provincia, ya tiene Roma su primera provincia, mi primera provincia, vale, pues, entonces es la de Sicilia en el 246. ¿De acuerdo? Ya no es solo, por cierto, que la palabra provincia, para los de la ESO, viene de provincere, algo que tengo que conquistar, provincere, provincia, ¿vale? En latín, mola. Bueno, 218, esa ya es Hispania, ¿vale? Cuando queráis hacemos un capítulo específico de la conquista de Hispania. Esta es la de Aníbal, los elefantes, los escipiones y todo ese tipo de historias, ¿de acuerdo? Vale. Ya tengo dos provincias, ¿vale? La de Sicilia y la de Hispania, ¿de acuerdo? Evidentemente Hispania no se conquista en un año, van a tardar casi 2 siglos, ¿vale? Porque las zonas cántabras no terminan hasta el año 33, ya casi con Octavio. Entonces que, ¿vale? Que todavía le queda, pero bueno, como inicio 218. Y en el 149 y terminando en el 146 sería la tercera guerra púnica y ya sería Cartago. Ya tengo tres provincias, tengo Sicilia, tengo Hispania y tengo Cartago. Como eran unos brasas que no hacían más que sublevarse, pues ya el último general romano que pasó por allí es el que siembra de sal todo Cartago y aquí paz y después gloria, ¿vale? Vale. Saltamos a las guerras civiles. Las guerras civiles, como veis aquí, van a abarcar este periodo de años, básicamente porque como lo que todavía no es el imperio, pero territorialmente lo es, de Roma, cada vez más grande, cada vez hay más gente pobre. Y diréis, ¿cómo es posible? Pues te lo explico. Porque cuando tú eres un campesino y te vas a la guerra mientras el trigo está creciendo, recordar, no necesitas mirar el trigo crece solo, no tienes que estar ahí, venga, crece, crece. No, no lo necesitas, crece solo, vale. Mientras tú eres un campesino que te vas a las guerras y no perjudicas tu cosecha, no hay ningún problema, tú no pierdes poder adquisitivo, vas, luchas por tu país, vuelves, recoges tu cosecha, la vendes, aquí paz, después gloria, vale. ¿Cuál es el problema? Cuando las guerras ya no son al lado de casa, sino que son en el Quinto Pino, en Cartago, en Hispania, en el Quinto Pino, y ya no te da tiempo a volver, no puedes recoger tu cosecha y la pierdes. Y empieza a aumentar el número de campesinos sin tierras, que lo han perdido todo.
que han luchado por su país, que son plebeyos y que lo han perdido todo. Al final, ¿qué es lo que van a hacer estos campesinos que lo han perdido todo? Pues depender de su general, que es el que les va a premiar con el pillaje, con los botines, con el saqueo de las zonas que van conquistando, ¿vale? Es decir, mira, has perdido lo que tienes en Italia, pero te voy a dar esto. Y de hecho, muchos de esos romanos se quedarán a vivir en las zonas conquistadas, como colonos. Es decir, ¿de qué me sirve irme a Cartago si luego me voy de Cartago? Bueno, pues al lado de Cartago fundaré una ciudad nueva para mis soldados romanos y ya queda esta zona consolidada, ¿vale? Lo mismo se va a hacer en Hispania, es decir, cuando la Legio Gemini deje de dar por saco en Castilla del Norte, bueno, Castilla-León actual, bueno, pues se fundará León, ¿vale? Para recordar dónde estuvo la Legio Gemini, pues esa gente ya jubilada les hacen esa ciudad, lo mismo que Emérita Augusta. Emérita Augusta es para la gente que había combatido en el norte de España y una vez que ya no tienen que combatir en el norte de España, pero no tienen nada en Italia, los mando a Mérida, les hago allí una especie de resort tipo Marina Door, ciudad de vacaciones, y allí se van a vivir estos romanos, ¿vale? Con su acueducto, sus cositas, sus aguas, ¿vale? Venga. Más cosas. Esas guerras civiles, lógicamente, lo que hacen es mostrar el descontento de la gente con la situación. Somos un pedazo de imperio, aún no, pero a punto de, pero en cambio hay mucha gente que no está recibiendo ese dinero y en cambio la gente de arriba está asquerosamente podrida de dinero. O sea, esta gente, no es que hay un Amancio Ortega, Amancio Ortega sería pobre al lado de muchos de estos romanos que llegan a conquistar y controlar y explotar países enteros ellos solos, ¿vale? Bueno, pues entonces en ese contexto de guerras civiles, de no me está molando lo que está pasando y mucha gente que empieza a depender de su general y le importa ya muy poco su país, a mí lo que me importa es mi general, que es el que me da de comer, vale, pues en el año 73 empieza una revuelta que será de esclavos, en este caso la de Espartaco, la que habéis visto en las películas, ¿de acuerdo? Pues son esos gladiadores descontentos con su situación, hay una rebelión y como había mogollón de gladiadores y mogollón de esclavos en Roma, pues la cosa se pone muy chunga y al final tienen que venir una serie de generales que al final los derrotan y como visteis en la película, en la de Kirk Douglas, siembran de crucificaos toda la vía apia para dar escarmiento y dar un mensaje a la gente, oye, no me toques las cancelas que te crucifico, ¿de acuerdo? Entonces esas son las guerras civiles, en este caso con los esclavos dirigidos por Espartaco. Vale, poquito después de Espartaco va a venir ya esos generales que han destacado en la revuelta de los esclavos, entre ellos Julio César, que primero van a ser varios generales, ¿vale? Seguimos teniendo una república. Lo que pasa es que la figura de los generales cada vez va más increciendo, cada vez más importante, ¿vale? Entonces tenemos a Julio César que va a gobernar con otros generales, con Pompeyo y con Craso. Y entre los tres se reparten más o menos el mapa. Recordar que en estos años ya prácticamente todo el Mediterráneo es de ellos. La Galia está siendo conquistada por Julio César. Entonces todo el Mediterráneo ya es Mare Nostrum, a falta de Egipto. Lo que pasa es que Egipto ya tenemos faraones que son verdaderos peleles que voy poniendo allí cuando quiero no sé qué, ya estoy conquistando Judea, o sea, prácticamente ya todo el Mediterráneo realmente se le puede llamar Mare Nostrum. Italia hace tiempo que cayó, en torno más o menos a estas fechas, en torno a los 160, 170, ya Italia se puede ir considerando una provincia más o menos, así es que es lo que tenemos. Pues este Julio César lo que va a ir haciendo es con la escoba va echando a sus oponentes y al final se va quedando con todo. Se va a Egipto persiguiendo, porque Craso ha desaparecido, ¿vale? Craso es derrotado en una batalla en Oriente Próximo, luchando contra los partos, que son unas poblaciones que había por allí, que eran muy buenos combatiendo a caballo, muy rápidos y tal, que van a ser derrotados en una batalla muy importante, que es la batalla de Carras, como el padre Carras, ahí. Bueno, exorcizando ahí. Bueno, pues perdonad la broma. Igual no había visto la película del exorcista. Bueno, yo tampoco. El caso es que la batalla del padre Carras, digo, de la batalla de Carras, Craso, que es derrotado y tal, es ahí donde se supone que hay soldados romanos capturados por los partos y que son llevados hasta China. ¿Vale? Es decir, hay una teoría que hay por ahí, por textos que se han encontrado en China, de soldados venidos de Occidente. Y entonces hay quien piensa que pudo haber soldados romanos combatiendo en China.
Esa posibilidad está ahí, porque es que no se sabe qué pasa con ellos. Evidentemente, las legiones de Craso son derrotadas, masacradas, pero hay supervivientes que van a ser vendidos como esclavos. Desde luego, a Occidente no fueron. Los tuvieron que vender a Oriente, porque si hubieran vendido a Occidente se hubieran enterado los romanos. Y entonces, para Oriente, lo que tienes es China. Entonces, esa teoría está ahí después de la batalla de Padre Carras. Bueno, de acuerdo, más cosas. ¡Es que me va a explotar la cabeza! Bueno, Julio César se va por Egipto, ¿por qué? Pues porque sabe que es el granero de Roma y porque allí está escondido Pompeyo. Los egipcios, con tal de hacerle la pelota, matan a Pompeyo, le entregan la cabeza, Julio César se cabrea, se incendia la biblioteca de Alejandría y se enamora de Cleopatra chimpum chimpum. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que esto no mola nada en Roma y hay una serie de senadores que en el año 44 en marzo del año 44 antes de Cristo, chin, 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 rollo psicosis, hoy estamos muy peliculeros, se lo cargan, ¿vale? Bien, le suceden, digamos, dos grandes generales. Por un lado, Marco Antonio, que había sido general de Julio César y le admiraba y le tenía ahí idealizado, y por otro lado, el sobrino de Julio César, que lo había nombrado heredero en su testamento. Ojo que Julio César, recordar, había llegado a tener un hijo con Cleopatra, que se va a llamar Cesarión. Anda que se habían roto la cabeza con el nombre, ¿vale? Bueno, el caso es que Cesarión es un niño, tiene nada, 2 o 3 años. Entonces el que nombra como heredero es a Octavio. Entonces entre Marco Antonio y Octavio más o menos se van a repartir el mundo, se van a repartir las influencias y van a intentar repartirse el poder. ¿Qué es lo que pasa? Pues que eso es imposible. Entonces entre los dos volvemos otra vez con la escobita a pelearnos. Marco Antonio se refugia, como había hecho Julio César, en Egipto, como había hecho Julio César, se enamora de Cleopatra y Octavio se va por ellos y los derrota en la batalla de Accio, ¿vale? Que es la que sale en la película de Cleopatra, con Elizabeth Taylor, bla, 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 y con ese pobre Richard Barton descompuesto cuando ve que está perdiendo la batalla, pero es que encima Cleopatra se pega al piro con su barco y ahí te pudras, ¿vale? Entonces, prácticamente en el año 30, por eso lo he puesto por aquí, en el año 30 se les recomienda morirse, ¿vale? Yo como médico tuyo, Octavio, te recomiendo a ti que te mueras, ¿vale? Entonces a Marco Antonio lo mueren y Cleopatra se muere. A Cesarión lo matan, ¿de acuerdo? Porque no querían dejar ningún cabo suelto. Y entonces eh, podéis elegir la fecha del 31, podéis elegir la fecha del año 30 como fecha de defunción de la República, aunque no será hasta el año 27 antes de Cristo, 3 añitos después, cuando Octavio ya vaya a recibir todos los poderes que todavía quedaban dispersos por ahí, porque él se va a erigir como dictador, como protector de la República Romana, pero todavía le falta algún poder, como ser pontífex máximo, todavía le falta algún, como ser senador vitalicio, alguna cosita. Esos últimos títulos los vais recogiendo en esos 3 añitos y entonces en el año 27 sí que podemos decir ha terminado la República, viva el Imperio, como en Star Wars. Bueno, el tema del imperio lo vamos a hacer en dos segmentos, digamos, que además se suele muchas veces estudiar y viene así en los libros, el alto imperio y el bajo imperio, el momento, digamos, de expansión, 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 y ahí luego hay un momento en el que se paran las conquistas y ya sería ir perdiendo territorio, ¿vale? Más o menos va a ser así. Este sería el momento de expansión, expansión, expansión hasta finales del siglo II, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí para no liar la cosa, hasta finales del siglo II. Octavio va a morir en el año 14, recordar que desde el 27 antes de Cristo era emperador y va a vivir aún así pues casi 40 años liderando el destino de Roma y además declarando la Pax Augustea, con lo cual parece que ya no hay guerras, ya no hay nada, todo es chupiguay en Roma, puedes ir por la calle ahí con tus monedas y tus denarios tranquilamente que nadie te roba y cosas por el estilo, ¿vale? Momento de expansión, bla, 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 Octavio. Esta gente, pues parece ser que lo de engendrar lo lleva mal, pues esto de casarse con primos y con no sé qué para mantenerlo todo de la familia. Entonces muchos de ellos van a tener hijos adoptivos. Recordar que de hecho Octavio era sobrino de Julio César. Bueno, pues a Octavio le va a suceder Tiberio, que es prácticamente lo mismo, es un hijo adoptado. Tiberio es el que durante su reinado morirá Jesús en Tierra Santa
y bueno, pues va a ser uno de los que empiecen esas expansiones, sobre todo con problemas en Alemania, ¿vale? En tiempos de Octavio ya había habido una derrota brutal en el ¡brutal! ¡No se puta cabeza! Donde habían muerto tres legiones enteras, habían sido encajadas en el bosque de Teutoburgo, una especie de valle, y las tribus germanas se los habían cepillado enteros, no quedó ni el tato. Y entonces esa va a ser la gran derrota de Octavio, un hombre que lo había ganado absolutamente todo, que todo eran victorias, como Julio César, que todo eran victorias, pues al final, pues mira, pues perdió tres legiones enteras en el bosque de Teutoburgo. Bueno, le sucede Tiberio, ya os digo, que va a continuar esas peleas contra los alemanes y parece ser que era un gran general, este Tiberio, muy soso, muy aburrido, pero un hombre práctico, un buen gobernante, y el problema es los que vienen después, que gente pues que de la cabeza, por lo que nos han dicho los historiadores, pero que muchas veces las historias están mal intencionadas para demostrar o atacar a determinados personajes, pero bueno, el caso es que Calígula parece ser que todo el mundo está de acuerdo que está con un cencerro, que este es el que nombró senador a su caballo y cosas por el estilo. Entonces, cuando lleva 4 años gobernando, por decir algo, gobernando, pues lo mueren, ¿vale? Lo quitan de en medio. Que en aquella profesión, en aquellos años ser emperador era profesión de riesgo, ¿vale? Te daban puntos en las oposiciones y cosas así porque es que puntuaba doble, ¿vale? Claudio era pues otro miembro de esta familia que durante mucho tiempo se había hecho el imbécil para que no lo mataran, con mucho éxito. Cuando mueren a Calígula lo ponen a él pensando que van a poder mangonearle. Resulta que era un tío inteligente, que sabía hacer las cosas, pero ese fue su problema, sabía hacer las cosas. ¿Qué es lo que pasa? Lo envenenan y lo matan, que ya os digo, profesión de riesgo, daba puntos. Y luego viene Nerón. Nerón es pues, de los emperadores más menospreciados de la historia. Es verdad que durante su reinado, o su imperio, si queréis llamarlo así, se produce el gran incendio de Roma, ¿eh? Él muere en el 68, el incendio de Roma creo que fue en el 64. Lo que no está aprobado en absoluto es que lo haya provocado él. O sea, lo que dicen las crónicas cristianas, que con toda la mala leche del mundo, porque le tenían ojeriza a Nerón, era que él mete fuego a Roma y se pone allí a cantar con la lira y no sé qué, vemos en la película de Cubo Vadis, que estamos hartos de verla todas las Navidades o todas las Semanas Santas. No está nada claro que fuera Nerón el que le metiera fuego a Roma, cuando en Roma había incendios cada 3 minutos. Las casas son de madera, los techos son de madera, la gente se ilumina con pequeñas chimeneas, con lo cual la posibilidad de incendio multiplícala a la n, ¿de acuerdo? Muchísimo, muchísimo. Entonces, bueno, el caso es que con ese incendio, como se arrasaron un montón de barrios, se pueden construir un montón de nuevos barrios mejor ordenados, con las calles más anchas y demás, pero bueno, todo hay que buscar siempre lo positivo en lo negativo. El caso es que Nerón lo mismo, le mandan que se muera y él es un chico obediente y se muere, ¿vale? Saltamos un poco en el tiempo y nos vamos ya a generales y además de origen español, para que veáis que España es importante, es que esto fue brutal, ¿vale? Entonces, Trajano lo que hace es, de origen español, junto con Adriano, con Trajano es cuando llega el Imperio Romano a su máximo esplendor. Trajano era un tío que le encantaban las guerras más que un tonto un lápiz, y entonces, pues este es el que conquistaba, llegó hasta la Dacia, lo que es la actual Rumanía, ¿vale? Entonces es donde llegó más lejos el Imperio Romano en tiempos de Trajano. Este es el que hace los mercados de Trajano, que es una especie de centro comercial allí al lado de los foros. El tío con mucha vista, tú vas a rezar un domingo por la mañana y según terminas de rezar te vas al centro comercial a ver qué hay que comprar, qué telas, que no sé qué. Pues como hoy, por la mañana habrá gente que el domingo se va a misa o a donde sea y luego se va al centro comercial a echar la mañana, ¿no? Para que veáis que no ha cambiado tanto los tiempos. Adriano, también español, España, España. Vale, pues Adriano es el que va a hacer el muro de Adriano, que está en Inglaterra, una forma de partir, digamos, la isla británica de Escocia para arriba y de Escocia para abajo. Es decir, de ese muro para abajo civilización, de ese muro para arriba una panda salvajes, ¿de acuerdo? Más o menos como hoy en día. No, es broma, es broma, es broma. Vale, de acuerdo. El caso es que Adriano es el del muro de Adriano, que lo sepáis que está ahí, patrimonio de la humanidad, visitable, bla, bla, bla. Es hacer un muro de tres pares de narices como la muralla china, pero versión europea, más pequeñito, todo siempre en proporción, que le vamos a hacer, y demás. Le sucede a Antonino Pío, que hace exactamente lo mismo, solo que hace el muro de Antonino Pío, que está 160 kilómetros más al norte. Es decir, si Adriano está aquí, el de Antonino Pío está aquí, para seguir echando a los escoceses de aquí para arriba, ¿de acuerdo? Que les tenían mucho miedo a los escoceses y tal.
Hay por ahí una peli que se llama La Última Legión, si no recuerdo mal, que está basada en una novela de Valerio Manfredi, algunos de estos historiadores que hacen novela histórica, que está bastante bien históricamente y tal, y cuenta un poco esta zona. Se ve perfectamente lo que es el muro de Adriano y lo que es la zona norte con los salvajes que había en la zona norte, ¿de acuerdo? Está bastante bien, es de las pocas películas que pueden merecer la pena esta de La Última Legión, ¿de acuerdo? Además, cómo se hacía la formación de los ejércitos y cosas por el estilo, no está mal, tiene un pase, ¿vale? Históricamente podemos verla. Y luego vienen estos dos, Marco Aurelio y Cómodo. Marco Aurelio es el de la peli Gladiator, el que muere al principio, spoiler, el emperador que va a visitar al prota y le dice que está harto, que quiero que vuelva a la República porque esto es un sin Dios y no sé qué. Mentira, pero bueno, queda muy bien en la película y luego llega su hijo Cómodo, que es el malo de la peli, y le asfixia, spoiler, y lo mata. Spoiler, vale. ¿Fue así? Pues evidentemente no, pero sí que es verdad que Marco Aurelio estuvo mucho tiempo en guerra, es verdad que tuvo un hijo que se llamaba Cómodo, es verdad que la gente decía que Cómodo era hijo de un gladiador, es verdad, ¿de acuerdo? Y que cuando muere Marco Aurelio, que era realmente una especie de filósofo que le gustaba, aparte de combatir, era poner luego por escrito lo que pensaba, lo que tenía en la cabeza, pero luego voy a ver si te mato, bueno, pues cuando muere Marco Aurelio, le sucede Cómodo y Cómodo pues que no tenía la mente de su padre, lo que le encantaba eran los juegos, en los coliseos, en los anfiteatros, y le encantaba, pues, por eso lo que dicen las malas escrituras, ¿no? De que era hijo ilegítimo de un gladiador, ¿no? Y entonces está todo el día convocando juegos y estaban todo el día con los gladiadores para arriba, gladiadores para abajo. Por eso tiene una pizca nada, un 10% de realidad la película Gladiator, en el sentido de que le encantaban los juegos de gladiadores a Cómodo, pero poquito más. Entonces, desde Cómodo vamos a saltar casi 100 años para ver la segunda parte del Imperio y así vamos terminando. Bueno, vamos terminando, que yo creo que ya va siendo hora. Este es el final del Imperio. Como veis, ya aquí lo que vamos a tocar son prácticamente siglo y medio de historia y ya es todo ir perdiendo terreno y ir siendo derrotados. Los romanos están más preocupados por sobrevivir y que no les molesten porque llevan ya casi un siglo entero de guerras civiles, desde Cómodo hasta este periodo prácticamente es un siglo de guerras civiles continuas, porque como os habéis fijado, ya el ser emperador no te garantiza nada, lo que te garantiza el éxito es tener más legiones detrás de ti que te apoyan, y entonces vamos a hincharnos a ver emperadores o generales que en cuanto tienen dos o tres legiones se animan, se vienen arriba, se toman allí su carajillo, pum, tiran para Roma y se la juegan y juegan a ser emperadores, pero es que claro, a veces duraban en el poder un año o 2 años, entonces los romanos están hasta el moño y no quieren más guerras, entonces lo que van a hacer es subcontratar muchas veces a pueblos que están bajando desde el norte de Europa para que defiendan esa misma frontera que acaban de sobrepasar, es decir, esto es como si tú tienes a unos vándalos o a unos ostrogodos o a unos visigodos al norte de tu frontera que quieren entrar, tú no les dejas y llega un momento en que dices, bueno, te dejo pasar a ti, pero tú ahora que eres romano tienes que defender mi frontera de los que estaban detrás de ti. Eso es lo que van a ir haciendo durante este periodo. Van a ir integrando poco a poco pueblos que estaban empujando ese limes, esa frontera, los hacen romanos, ¿de acuerdo? Les ponen el casco, les ponen el gladium, les ponen cualquier cosa, les hacen jurar ahí por Marte, por Júpiter y por Juno y por Minerva y por lo que haga falta, y ya romanos pata negra, ¿vale? Ahora me defiendes de tu primo hermano que está intentando entrar, ¿vale? Lógicamente no podía salirles bien este invento. Bueno, como el imperio era inmenso y era muy grande, y para hacerlo más práctico, ya desde estos años se plantean la tetrarquía. La tetrarquía es partir el imperio en dos, y esos dos emperadores lo que van a hacer es elegir a sus dos sucesores para que evitar esas guerras civiles. Entonces va a haber dos emperadores, dos Augustos, que van a nombrar a dos Césares, que serán como sus príncipes de Asturias, ¿vale? Van a ser sus sucesores nombrados. Yo soy este Augusto y tengo este César, yo soy este Augusto y tengo este César, ¿vale? Cuando los Augustos a la vez mismo año se jubilan, los Césares pasan a Augusto y nombran a sus siguientes Césares, ¿vale? Esa es la idea de la tetrarquía, queda muy bonito, queda chulo, pero bueno, la verdad es que duró, como podéis ver, muy poquito, duró 30 y pico, 40 años, no duró más. Realmente ahí la figura importante sería la del emperador Diocleciano, que es uno de esos tetrarcas, ¿de acuerdo? Que se jubila, como está todo pactado, con su otro Augusto, suben los Césares a modo Augusto, bla, 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 bla.
Evidentemente los que entran de nuevas pues no tienen claro lo que han firmado los de antes, no les mola, guerras entre ellos y al final el que va a quedar victorioso de otra guerra civil entre esos cuatro, Constantino. ¿Vale? Constantino, que será conocido como Constantino el Grande, más que nada porque este es el que en la batalla decisiva del puente Milvio tiene un sueño en la noche previa que si sus ejércitos llevan la cruz de Cristo van a ganar, patatín patatán, y él lo hace y gana. Y entonces Constantino, que no era cristiano, pues va a ser el que legalice el cristianismo, dejará de ser perseguido, rollo catacumbas, cristianos por aquí, cristianos en el circo por allá, dejan de ser perseguidos. No es la religión oficial, simplemente se les deja de perseguir. Su madre, la madre de Constantino, sí que va a ser una fervorosa cristiana de las que se van a Tierra Santa, arrasan con media Tierra Santa y se la traen para Roma. Recordad, ya lo dije en el vídeo sobre la visita virtual a Roma, que en Roma tenemos la escalera santa, que se supone que sube Jesucristo para ser juzgado por Poncio Pilatos, bla, 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 bla. Su madre, ¿vale? Santa Elena, si no recuerdo mal, es la que se va a Tierra Santa y más. Su madre sí que es una fervorosa cristiana. Constantino no. Constantino no. Otra cosa que hay que atribuir a Constantino es, por ejemplo, que se va al el estrecho del Bósforo, que allí había un fuerte, un castillo que controlaba el estrecho del Bósforo, que se llamaba Bizancio, y él lo que hace es ampliarlo a lo bestia y funda la ciudad de Constantinopla, ¿vale? Que es la actual Estambul. Entonces, lo mismo me da que le llames Bizancio, que le llames Constantinopla, que le llames Estambul, porque es que es lo mismo, es la misma realidad. Es una ciudad que controla el estrecho del Bósforo, ¿vale? Y que es una ciudad absolutamente maravillosa, que recomiendo su visita, ¿vale? Constantinopla. Le va a suceder después de unos años Teodosio, como veis aquí, ¿vale? Hay gente entre medias, pero es que no puedo contarlos todos porque si no es imposible. Teodosio, de origen español. España, España está brutal. Vale, bueno, pues este Teodosio es el que además creo que era de origen extremeño. eh, es el último gran emperador del unificado Imperio Romano, porque él lo que va a decidir es, a su muerte, dividir el Imperio Romano entre sus dos hijos, ¿vale? Lo deja allí en su testamento, Honorio y Arcadio, ¿vale? A Arcadio le va a dar la zona de Oriente y a Honorio la zona de Occidente. El Imperio Romano de Occidente, su capital va a ser Roma, el Imperio Romano de Oriente, su capital va a ser Constantinopla, ¿vale? Y esta división es crucial, es brutal, porque es la que va a hacer que a partir de ese 395 el Imperio Romano de Oriente, el de Oriente, el de capital Constantinopla, va a sobrevivir 1000 años más. Esa decisión salva al Imperio Romano, o lo que quedará del Imperio Romano, 1000 años más, porque no va a caer hasta 1453, cuando lo conquisten los turcos. 1453, le dio 1000 años más de vida a ese Imperio Romano de Oriente. En cambio, condenó al Imperio Romano de Occidente, que es el que va a recibir todas las invasiones de los pueblos germánicos, como veis aquí a continuación. Entonces, ese imperio que va a recibir Honorio y que su capital va a ser Roma, se va a comer todas las invasiones de los pueblos bárbaros, que además algunos, como veis, los visigodos, primero fueron a Bizancio. ¿Y qué hicieron los bizantinos? Largo, largo, que en Roma hay más dinero. Y se fueron para allá, ¿vale? Entonces ya en el 410 los visigodos invaden y arrasan Roma. Curioso, porque luego Roma subcontrata a los visigodos para que libere la península ibérica de los suevos, los vándalos y los alanos que habían entrado 3 minutos antes, acordaros, ya lo dijimos en uno de los capítulos hablando de la historia de Hispania, ¿vale? Es decir, no tengo fuerzas para defenderme, subcontrato al que me está pegando para que libere una parte de mi imperio. ¿Qué hicieron los visigodos cuando llegan a España? Se quedan, echan a los que estaban y se quedan ellos porque evidentemente los romanos no tenían fuerza para nada y lo único que querían es que le dejaran en paz. Unos años después vuelve a haber otras invasiones, otros saqueos, es en estos periodos, un poquito antes, el 450, cuando aparece por allí Atila, el rey de los hunos, que son gente que viene de China, los hunos, los que nosotros conocemos como los hunos, realmente son los Hyunu, son chinos. Vienen de las estepas, vienen arrasando, fueron derrotados en la batalla de los campos catalaúnicos, que lo que hizo fue salvar la Galia de los hunos, y los hunos dicen, bueno, no hemos conseguido la Galia, nos vamos para el sur, nos vamos a por Roma. Y ahí aparece el episodio este mítico de que es el Papa que ya había en Roma, el que sale
¿de acuerdo? Es el que sale y el que salva a Roma porque convence a Atila, vete tú a saber qué le prometió, para que Atila se diera la vuelta para atrás y no arrasara finalmente Roma, cosa que sí ocurrió 5 años después. A todo esto, se me había olvidado, con Teodosio el cristianismo ya es religión oficial. ¿Vale? Con Teodosio ya es la religión oficial el cristianismo, de ahí lo del Papa de Roma y todo este tipo de historia. Y termina todo esto en el 476, cuando el enésimo líder nórdico, Odoacro, llega a Roma, coge al último emperador romano, Rómulo Augustulo, también la bromita de que el primer emperador, el fundador de Roma era Rómulo y el último emperador fue Rómulo Augustulo, pues lo depone. Por lo menos Odoacro tiene el detallazo de coger las insignias imperiales y las manda a Constantinopla, que es una forma de decir, ha caído el Imperio Romano, lo que había del Imperio Romano te lo mando a ti a Constantinopla y por eso queda ahí. Pero no haberos aburrido demasiado, he intentado hacer un vídeo brutal que os ha explotado la cabeza de datos y de nombres y de todo. Bueno, pero aparte del alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden público, la irrigación, las carreteras y los baños públicos, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Nos han dado la paz. ¿La paz? Que te folle un pez. Y ya está, simplemente para que veáis un poco la sucesión de etapas del Imperio Romano, lo que ocurrió, y si os gusta un episodio en concreto del Imperio Romano, un personaje en concreto, me lo decís en los comentarios y lo trabajamos, ¿vale? Nos vemos en el próximo vídeo.